Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. Para mí, el teatro tiene que ver con ideas. Es una cosa también importante de decir, porque luego en las escuelas los forman para sentir cosas. Y a mí me parece que es un error pedagógico. O sea, a los actores hay que formarlos para pensar cosas. Porque finalmente, si tú no aprendes a pensar como tu personaje, no vas a sentir nada. O sea, es totalmente absurdo. No puedes sentir si no entiendes. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en mi isla hay tacos de carne asada, comida china y suena en banda el sinaloense en honor a mi familia materna. Este es un espacio para hablar con creadoras y creadores del teatro mexicano. La voz que escucharon al inicio es la de Aurora Cano, dramaturga y directora de La Cumbia del Pantano, esa obra de la Compañía Nacional de Teatro. Platicamos de los temas de la obra, del diseño sonoro y la música, y de cómo esta obra ha sido recibida por el público. También conversamos de los empeños de una casa y de esa gira internacional por España durante el verano. Además, le pregunté por la Compañía Nacional de Teatro y cómo han sido estos años como directora artística de la compañía. Platicamos del proceso de selección para formar parte del elenco estable y bueno, de varios temas. Fue una gran conversación donde hablamos de muchas cosas a partir de La Cumbia del Pantano, Los Empeños de una Casa y la Compañía Nacional de Teatro. Sin más, es momento de entrar a la isla de Aurora Cano. Me acuerdo cuando vi Moscú. Me acuerdo de esa iluminación, del diseño sonoro, de la canción de Billie Eilish y por supuesto de Carmen, Tamara y Teté, dirigidas por Aurora Cano. Recuerdo emocionarme y sorprenderme por aquella propuesta que apelaba a mis sentidos. Me acuerdo cuando vi a Aurora actuar al lado de Luis de Tavira en La Fundamentalista, una obra que me emocionó, que tal cual abrió puertas en mi mente y me hizo reflexionar en muchos temas en cuanto a la fe. ¿Cómo olvidar verla crear ese personaje complejo y esas escenas llenas de fuerza y matices? Pensar en Aurora es pensar en la artista que pone la música y el sonido como parte de sus narrativas. ¿Cómo olvidar a Ariadna en Naxos en el Juan Ruiz de Alarcón? Y por supuesto sus dos montajes ya como parte de la dirección artística de la Compañía Nacional de Teatro, Los Empeños de una Casa y La Cumbia del Pantano. Recuerdo la primera vez que vi su versión de Los Empeños de una Casa, fue en el Palacio de Bellas Artes. Me acuerdo claramente, a punto de empezar, me enteré de cuánto duraba y que tenía 2 intermedios. Tomé valor antes de la tercera llamada. Recuerdo que poco a poco me fui soltando e ir entrando en ese divertido mundo de enredos, amores y por supuesto boleros. Recuerdo emocionarme, reír, llorar y por supuesto cantar. ¿Cómo olvidar esa taza gigante que bajaba? Perdón, spoiler. Y por supuesto esos momentos donde todo el público podíamos cantar al final de cada parte. Después volvería a verla 2 veces más. Primero en el Julio Castillo, con toda mi familia, incluido mi padre, que le gustan mucho los boleros, y después en el Teatro de las Artes, con una de mis mejores amigas. Pensar en Los Empeños de una Casa es pensar en ese teatro que se comparte. Hace unos días pude entrar en ese pantano, que entre cumbia, humor, conversaciones filosóficas, amores prohibidos, conflictos existenciales, las ideas de Dios, un Dios, grupos revolucionarios y sátira política nos llevan por un viaje que comienza con un camino sencillo, pero que poco a poco se va complicando y mostrando una variedad de maneras de pensar y sentir. Una obra compleja que sí te lleva a la risa, pero que también duele. Y que sobre todo, al menos para mí, abre la conversación. Y tengo que confesar que hace mucho una obra no me provocaba tanto. La Cumbia del Pantano nos invita, a pesar de estar atascados en este pantano, a bailar, cantar y vivir. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro, Aurora Cano. Hola, ¿qué tal, Ed? ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá. Estoy muy contento de poder platicar contigo y siempre comienzo estas conversaciones con una pregunta, que es, si hubiera una isla con tu nombre, una isla Aurora Cano, es decir, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esta isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría escuchar, comer, oler? Uy, pues habría mucho humor, mucha ironía, pero también mucha angustia.
O sea, sería una isla intensa, divertida, pero preocuposa, ¿no? Ok. Un poco preocuposa. No sería una isla de esas paradisíacas donde solo escuchas el silencio y las olas, no creo. Creo que habría mucha actividad y mucha intensidad así selvática. Y luego, pues de comer, eso sí sería muy raro porque tendría que haber, yo soy de puesto de garnacha, o sea, Ok. mi Me pasión encanta. es el puesto de garnacha, el licuado de mamey, o sea, el chicharrón con queso es mi pasión, ¿no? O sea, no habría cosas saludables. Uno piensa en una isla y piensas en comida, fruta, en frutas, sí, sí. ¿no? En cosas así, que bueno, fruta en licuado sí, depende Ajá, cómo, claro. pero así de que digas una comida así magra de pescaste un pez y no. O sea, Garnacha. no, sería una isla garnachosa Me encanta. también y tendría que ser hermosa, tendría que tener altos niveles de disfrute estético porque es algo importante para mí. Ok, muy bien, va. Me gusta esta isla garnachera, bien. Preocuposa también, preocupona. Y ahora vamos a esta sección que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco de tu isla, o sea, de ti. Y yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú me devuelves una imagen específica. La primera es un recuerdo con tu familia. El mar y mi papá metiéndose y arriesgándose hasta lo más profundo que se pudiera. Okay. Un recuerdo de tu adolescencia. El amor, la tremenda, terrible y maravillosa llegada del amor. Sí. Un recuerdo con la música. Un consuelo total en la vida. Para mí la música es un consuelo. Recuerdo de la primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Aquí sí me puedes describir cuál fue esa obra y qué te acuerdas de esa obra o con quién ibas. Es que no recuerdo la primera obra de teatro. Recuerdo haber ido a ver El Cascanueces cuando era muy, muy chiquita y que me marcó. Yo siento que fue el flechazo del infierno. O sea, el escenario, ¿no? Recuerdo eso porque es la primera vez que vi el escenario, ¿no? O sea, como un escenario en vivo. Y yo pensaba que la gente que estaba ahí, pues, había nacido ahí. Que ahí estaban las casitas y que era muy chiquita, tendría 6 años. Sí. Y yo pensaba que esas personas que estaban allá arriba en ese mundo, pues ahí vivían, ¿no? Dormían, comían y todo. Y yo decía, wow, qué envidia. O sea, ¿qué tiene que hacer uno para poder estar ahí, no? Y fue muchos años después que me enteré que en realidad no nacías ahí, ¿no? Sino que era como una profesión. Claro. Pero yo creo que esa infatuación o ese flechazo que recuerdo que me cimbró, que me marcó, fue El Cascanueces. Okay. Y ya más adelante, teatro como tal, ¿alguna obra que hayas recordado que te haya marcado? Es que son muchísimas, pero por ejemplo mi fiesta de 15 años, ya ves que te dicen fiesta o viaje y así, ¿no? Y yo elegí ir al teatro y que le pagaran los boletos. Quise ir a ver un musical con todos mis amigos, o sea, y mis papás pobres tuvieron que pagar el boleto de todos mis amigos. Fui a ver El Diluvio que viene y quería ver un drama con toda mi familia y fuimos a ver La Falsa Crónica de Juana la Loca, que hizo Miguel Sabido, y que pues yo tenía 15 y fue todos mis tíos, mis abuelos, mis primos, o sea, todo el mundo, o sea, los obligué a ir al teatro. Ay, qué bonito. Como regalo de 15 años. Y gran regalo, gran idea, ¿eh? Sí. Personas que tienen hijos o hijas de 15 años, tomen nota. O si nos escucha alguien de 15 años. Es un poco enfermo. O sea, sí, un es poco, un pero poco está enfermo. padre. O sea, Sí, es enfermo, sí lo o es. sea, no Pero yo que no soy sé si enfermo, lo recomendaría, pero me acuerdo muy bien de esas dos obras. Yo decía, una comedia y un drama, ¿no? Con mis amigos la comedia, con mi familia el drama. Gran contraste, qué chido. Wow. Y ahora, recuerdo del momento en el que decidiste estudiar teatro o en el que decidiste como de va por aquí. Sí, muy pronto. A partir de que me enteré que esas personas no nacían ahí, que era una opción, sí lo decidí. Lo que ha sido más complejo es como haciendo qué, ¿no? Primero, yo estudié ballet de niña muchos años y bueno, mi cuerpo no era el mejor para eso. Pero primero mi ilusión era bailar, ¿no? Y luego sí, ya un poco más grande, ya como en la pubertad, ya sí decidí que quería hacer teatro. Pero también muy desde joven yo tenía claro que yo iba a dirigir. O sea, entonces, pero yo quería estar en el escenario primero, como que yo lo veía como un destino, lo que yo iba a hacer era dirigir. Pero yo decía, déjenme antes actuar.
quiero estar en el escenario antes de ya dirigir, ¿no? Y curiosamente ya no me interesa tanto estar en el escenario, ya soy mucho más feliz Dirigiendo. escribiendo y dirigiendo, sí. Claro. Pero sí me acuerdo de haber pensado, cuando estudiaba yo actuación, mis compañeros, dirígenos, no sé qué, siempre era como un destino, ¿no? Y yo decía, no, espérenme, déjenme estar primero yo en el escenario, antes de... Pero entonces como que fueron decisiones y circunstancias que fueron sucediendo, pero a los 18 cuando yo entré a estudiar teatro, yo ya entré a estudiar dirección. Entré a estudiar dirección y actuación, las dos cosas. Ok. O sea, sí lo tenía como... Lo tenías muy claro. Sí. Me resulta muy interesante esto que mencionas de la dirección como un destino, o sea, que ya sabías que era tu destino. Es que desde la primaria, o sea, yo Pero- dirigía los shows de mis compañeros, o sea, yo desde el kinder, o sea, yo siempre estaba dirigiendo. Ya. O sea, no fue muy complicado. Sí, desde ahí ya. Sí, o ya lo sea, traías. Pues, ya. de verdad, hacías shows así como en los recreos, organizaba los shows, hacíamos cosas y pues todas las niñas se sentaban con la lonchera y yo hacía los shows. Ok. Sí. Muy bien, ya. Y por ejemplo, esto de que primero decías, déjenme actuar, quiero estar en el escenario y después, yo voy a hacer esto, quiero llegar a eso, pero primero quiero hacer esto de actuar. ¿Qué te ha dejado, te deja la actuación o te sirve el haber estado en un escenario para poder ahora dirigir? Es que son cosas para mí diametralmente opuestas, ¿no? O sea, para mí el escenario era como vivir todo lo que se pueda vivir, ¿no? O sea, como sentir todo, vivir todo, pensarlo todo como en el cuerpo, o sea, como vivirlo. Uh-huh. Yo pues quería eso, quería vivir muchas vidas. Entonces, para mí, subirme al escenario era esa posibilidad, pues sí, de jugar, como se dice en otros idiomas, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, dirigir es un asunto de querer como controlar las narrativas y controlar el universo. Es otro tipo de placer. Para mí son placeres diametralmente opuestos. Y sí me gusta mucho controlar la narrativa. Okay. Entonces, disfruto mucho, aunque también sufro porque los control freaks somos un poco angustiosos, como decía antes. Okay. Pero también hay un placer grande en poder decidir cómo quieres representar el mundo, qué te interesa, qué no te interesa. Y es un placer mucho más, digamos, intelectual que vital, ¿no? Pero sí. También es un disfrute distinto que estar jugando, que es ponerte en función de otro director, por ejemplo, ¿no? El poder entregarte y ponerte en función. Y esto que mencionas de La Fundamentalista, para mí también fue un encuentro que además fue cuando yo realmente conozco a Luis de Tavira y fue increíble encontrarnos jugando, él y yo, que dirigíamos, él que casi siempre había dirigido, que tenía en ese momento poco tiempo de empezar a subirse al escenario, ¿no? Realmente. Y como yo, para mí también era como esta posibilidad de ponernos en función de alguien más y solo jugar, aunque fuéramos directores los dos, ¿no? Y creo que los que somos directores también sabemos lo importante que es que los actores estén en función de la mirada de otra persona, ¿no? O sea, que tú sueltas tu mirada y ahí te entregas a la mirada de otra persona. Claro. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando un poco de esto ya en función de la cumbia del pantano. Cerramos esta parte del mapa y antes de entrar justo a la cumbia, te voy a hacer una dinámica. Yo te digo una palabra y tú me regresas otra, la primera que se te ocurra. Así de asociación libre. De asociación libre, okay. Tal cual. Espejo. Teatro. Burocracia. Pesadilla. Cumbia. Placer. Revolución. Necesaria. Amor. Difícil. Conciencia. Absurda. Existir. Inevitable. Ley. Rota. Pensamiento. Dificultad. Dios. No creo en él. Mujeres. Unión. Poder. Mal utilizado. Educación. Fundamental. Teatro de Babel. Mezcla de lenguajes. Activismo. Interior. Escribir. Desahogo. Servidor público. Barrera. Drama Fest. Mi hijo. Actuar. Divertirse. Aurora y la Academia. Desahogo. Compañía Nacional de Teatro. Responsabilidad. Y por último, teatro. La vida.
Bueno, ya con esto entramos ahora sí a La cumbia del pantano. Esta obra escrita y dirigida por ti, que es de la Compañía Nacional de Teatro, que está protagonizada por los actores de número Julieta Gurrola y Daniel Jiménez Cacho, que también tiene un gran elenco ahí de la Compañía Estable, que los voy a mencionar al final, y que también tiene ese coro de activistas y de habitantes del pantano, que son estudiantes del servicio, que hacen servicio social de diferentes escuelas, de la ENAD, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y de Casa Azul. Fui a verla el día del estreno. Como dije en la intro, me parecía una cosa, yo anoto en la libreta y Andrea, que está aquí, es testigo, o sea, yo no paraba de anotar. Y yo le decía, y creo que también le decía a Corina, o sea, como que tenía mucho tiempo que no anotaba tanto en una libreta, porque había tanta información y tantas cosas sucediendo a partir de algo muy sencillo. Pero vamos parte por parte. ¿De qué va La cumbia del pantano? ¿Qué es La cumbia del pantano? Es difícil de describir qué es y de dónde. Necesito remontarme un poquito, Sí. no sé si puedo, Sí, pero sí. me quiero remontar. La cumbia del pantano es una primera exploración de un proyecto de investigación. Creo que eso es importante decirlo. Que lo que busca es regresar el sentido de fiesta al teatro, ¿no? A la representación teatral. Como una fiesta más de invocación que de celebración, como pudiste ver, ¿no? Sí. No es que sea tan de celebración, Sí, es sí. más de invocación en este caso. Hace unos años yo empecé a hacer un proyecto de investigación que se llama Los Cuatro Rumbos del Mundo y que gira alrededor de 4 montajes, cada uno alrededor de una fiesta nacional. La cumbia está alrededor de la Candelaria, ¿no? Es una obra que habla sobre la siembra, sobre el inicio del ciclo de la siembra, que en épocas prehispánicas es cuando se sacrificaban niños en los cerros y que después con el sincretismo cultural pues ya vino la Candelaria, ¿no? Y se viste al niño, ¿no? Entonces, para mí, la cumbia es una obra que habla sobre la deuda entre la educación y la sociedad, ¿no? Y por qué si hay fallas en educación, la sociedad no se puede defender. Entonces, para mí, la premisa de esa obra, pues eso, tiene que ver con un lugar en donde el agua se quiere aclarar y en donde todo está fangoso y oscuro, pero en donde las estrategias para limpiar el agua no funcionan porque no funciona la educación. ¿Ok? Entonces, todo esto es una metáfora de la fiesta de la siembra. O sea, si no siembras, pues no puedes cosechar. ¿Qué vas a cosechar? Pues sangre, ¿no? Entonces, es una obra que habla también sobre un lugar específico de México, que es el centro de México, el lago, ¿no? Y que de alguna manera, con esta metáfora de este lugar que era un lago y que se ha ido convirtiendo en un pantano y cómo los habitantes intentan resolverlo. Y me gustó mucho una cosa que decías que me alegra que lo hayas visto porque para mí es importante, que la obra en general habla sobre que hay muchas maneras de ver el mundo, hay muchas opiniones sobre cómo se debe de aclarar el agua, ¿no? Y lo que pasa en la obra es que chocan todas las maneras de cómo se debe, están desde los activistas que son tan más radicalizados a lo mejor, desde el propio Estado que está tratando de tener algún tipo de iniciativas, pero que también está pensando, ¿no? Sobre todo están pensando, y también de los ciudadanos de a pie que pues directamente no les llega el agua a su casa, ¿no? Entonces, esas diferentes maneras de vivir, digamos, la dificultad, para mí es lo que era importante, porque estamos en una época de mucha polarización y para mí es importante que en la obra se vea la polarización, se discutan los temas y se hable de que se puede tratar de arreglar el problema escuchando las propuestas de otras personas y no nada más con una mirada del mundo, ¿no? Entonces a mí se me hacía una discusión importante. Este proyecto, además de regresar el sentido de fiesta, que para mí en ese sentido la música es absolutamente fundamental, ¿no? Además también tiene que ver con sacar dilemas y discusiones nacionales, porque, pues, y sobre todo desde un teatro nacional. O sea, yo siento que un teatro nacional, está bien que hagamos repertorio universal, que le demos al público la oportunidad de conocer a los grandes escritores, ¿no? A Shakespeare, a Ibsen, a Strindberg, a Chekhov, lo que sea. Pero también, estamos haciendo ahorita Eurípides, Sófocles, está muy bien, pero también es importante que un teatro nacional hable de los temas nacionales y los ponga. Es mi opinión, ¿eh? No es necesariamente un posicionamiento claro en la fundación de la compañía en los años 70, ¿no? Siempre ha ido en dramaturgia mexicana y demás, pero yo de alguna manera sí pienso que se tiene que hablar más de lo local. Entonces, la cumbia de alguna manera tiene este espíritu. Un poco empeños también. Utilicé la metodología que yo tenía para los 4 rumbos del mundo, la utilicé en los empeños, como como una prueba, pero realmente el proyecto empieza con la cumbia, ¿no? Y también es parte de
el teatro arte mexicano, que es esta línea sobre México, ¿no? Sobre estética, música, por eso en este caso la cumbia, o en el caso de Empeños eran boleros, que tiene que ver con patrimonio musical, patrimonio visual y discusiones nacionales. Parte de ese programa también eran, corrígeme si estoy equivocado, lo de Aleteo, Fruto en la sequía y la conversión del diablo. Correcto. Esta es la cuarta Esta es la obra. cuarta. Digamos, es que Empeños cruza las líneas curatoriales porque es dramaturgia histórica, patrimonial mexicano, es Sor Juana. Pero esta ¿no? parte de la diversidad de la dialéctica, ¿cómo se llama? Pero sí, también Empeños cruza con dialéctica de la diversidad, Ajá. la talavera, el bolero, los temas, claro. o sea, tiene esos cruces, pero al no ser escritura contemporánea, digamos que no entra dentro Como tal del teatro arte mexicano, Claro. pero sí en la línea de dialéctica de la diversidad. O sea, es difícil de explicar para el Sí, público, sí. pero digamos que la compañía hace repertorio clásico, hace escritura mexicana y hace proyectos que investigan sobre temas y estéticas que tienen que ver con la multiculturalidad de México. Y la cumbia embona en esta mirada de pues eso, programática de la compañía, y porque pues a mí me parece además que sí, que la música que suena y lo que nos mantiene con vida en esta ciudad es la cumbia. Sí. Sin duda, o sea, uno, imagínate, quítanosla, nos morimos, güey. Ahí sí para que veas, no hay salvación posible. Oye, pero es muy interesante todo esto que dices porque yo justo lo veo, o sea, yo veía a Laura y decía, claro, Laura empieza a partir de algo muy básico que es esta administradora refugio yendo a la alcaldía a ¿qué onda con el agua? Tenemos tanto tiempo sin agua, y a partir de ahí se despejan todos estos personajes, historias que justo nos muestran la diversidad de maneras de pensar, de sentir, y algo que me da mucho la atención era, me encanta cómo meten las historias de amor, pero le decía a mi amiga, pero te fijas que todas las historias de amor son como que son choques de ideas, o sea, Sí. todos tienen ideas opuestas, todas las parejas, y algunas, no voy a spoilear, pero algunas no terminan tan bien y otras sí, pero Sí. es muy interesante eso, porque yo decía, qué interesante esto de cómo nos está también contando una historias de amor, pero que sienten súper actuales, porque claro que conoces parejas que uno piensa una cosa y la otra persona piensa otra cosa totalmente diferente. Entonces, me gusta mucho cómo todos esos temas están ahí. Ahora, hablas del punto de partida, ¿no? O sea, de esta investigación. Pero yo siento que hay muchos temas que fueron saliendo, porque yo veo la forma en la que escribes a las mujeres, la forma en la que hablas de la actualidad, de muchas cosas. Además de lo que mencionaste, ¿qué otros temas o qué cosas eran interesantes para ti o fueron saliendo conforme ibas escribiendo? Híjole, es que esto va a sonar muy raro, advierto. A ver. Es que a mí me lo dictan. A ver. O sea, yo escribí la cumbia durante la pandemia y no la escribí en un estado consciente. O sea, es como un dictado. Yo sé que sí suena muy así como de Francisco y Madero con los espiritistas, Sí, pero, tal cual. pero de verdad, no, o sea, no es que racionalmente yo dije, voy a escribir a las mujeres. No, o sea, es una cosa absoluta. Yo no sé de dónde descarga uno el archivo, pero es como que descargas el archivo y lo escribes. Yo lo escribí en 3 días. ¿Qué? O sea, sí, la escribí, ¿no? Y luego sí, toda la parte del GRENAI, del Grupo Revolucionario sí. Nada Institucional, sí lo he tenido que reescribir incluso durante los ensayos. Incluso creo que lo tengo que cortar más y hacerle ajustes. O sea, como que esa parte sí ha tenido, está un poco más vivo. Pero todo lo de las parejas, no te puedo contestar, no tengo idea. O sea, no sé por qué lo escribí así. Ya. O sea, los policías se me aparecieron. Pues sabes que eso también pasaba con la música. O sea, las canciones, yo ni siquiera estudié música, pero yo escribo canciones, o sea, y la música me viene dormida. O sea, me despierto y lo escribo y ya, pero no lo pienso. Entonces, luego más bien tuve que ponerme a leer qué escribí. O sea, Claro. así de, a ver, haz un análisis de que es como un proceso más del inconsciente. Entonces, como Ya. que luego, ya que como que empecé a analizar, esto que dices de los choques de las parejas, me tardé un montón en darme cuenta que lo había hecho. O sea, no sé por qué lo hice. Pero ahí está. Ay, De algún lugar viene. De algún lugar viene. O sea, y luego es un problema porque luego no te dictan. Claro. O sea, luego cuando quieres que te dicten, no te dictan. Pero el asunto es que sí, yo creo que es un reflejo del, no sé, la pandemia fue muy angustiosa. Entonces, como que yo tenía todas estas cosas. La verdad, sí había discursos, la polarización. La polarización es algo que me ha hecho llorar, o sea, la discusión sobre, que Moscú hablaba un poco también sobre eso, la discusión sobre si es relevante o no es relevante lo que hacemos, ¿no? Lo del el teatro en sí, pero también las discusiones entre qué es importante en la vida, qué es relevante, qué no es relevante. O sea,
esas discusiones sociales que yo creo que todos estamos metidos en la discusión, o sea, no te puedes escapar, abres el celular y está en la discusión, todo el tiempo están, yo creo que uno ya las tiene introyectadas, entonces así salió, ¿no? Claro. Y la historia de amor, o sea, de los policías, de verdad, no sé de dónde, yo ni siquiera creo en Dios, y de pronto Dios era un tema. Era un, o sea, Es un tema. Es un tema. Sí, ¿no? Entonces era como es un tema importante en el pantano. Sí. O sea, como dice, ¿no? Ayuda a enfrentar, ¿no? la moridera que hay. O sea, entonces, no sé, son cosas que fueron surgiendo. Las discusiones contemporáneas sobre ser madre o no ser madre, que también es un tema que a mí me ha impresionado mucho. Yo soy madre, pero he visto cómo ha cambiado todos los discursos sobre la maternidad y creo que eso también me ha llamado mucho, quizá por eso también escribí la historia de Lucía. No sé, o sea, todo te va afectando y desde luego el encontronazo ideológico de Pepe y Rosita, ¿no? Sí, que él es neoliberal y cursi y pertenece a la clase media, pero ella es una antropóloga activista ultra radicalizada del otro lado, ¿no? Y como la posibilidad de que México alguna vez las posiciones puedan... Por ejemplo, para mí era muy importante que hubiera amor en el pantano. Amor y erotismo, o sea, que todo mundo, o sea, como... Y sí lo hay. Y cumbia, y, ¿no? Que todo el mundo esté ahí. Pero, pues que sobreviva, que dos parejas que piensan diferente puedan dialogar. No, totalmente. Y también dentro de estos temas, me encanta a mí el personaje de Daniel Jiménez Cacho, porque me encanta cómo él lo hace, pero todo lo que dice, porque hemos visto muchas críticas acerca el teatro y la ficción en general ha criticado al gobierno y critican, pero la forma, o sea, como que yo nunca me había puesto a pensar, o no, a lo mejor sí, puede sonar muy básico lo que voy a decir, pero esta idea de que el gobierno está más preocupado por el pensamiento que por la práctica, que por la acción. O sea, porque hablan mucho de, somos el gobierno del pensamiento y tienen como ese discurso. Y se me hizo muy interesante que lo pusieras ahí. O sea, como que dije, y que es de lo primero porque es esa escena que tiene con Refugio. Sí. Entonces se me hizo muy interesante que... Es que el encontronazo entre una persona que tiene un problema concreto que resolver, que es que le llegue agua, y una persona que está pensando, está analizando la ideología, ¿no? Pero que no acciona mucho, pero bueno, al fin no lo vamos a spoilear. Pero, ya iba a decir al final, pero sí, a lo que voy es, lo que para mí sí era muy importante era defenderlos a todos. O sea, desde el funcionario público hasta el neoliberal, hasta la administradora del edificio, los activistas del agua. O sea, que cada uno, y ese es un trabajo que yo me gusta hacer con los actores de defensa de sus personajes, ¿no? De no parodiarlos. Y creo que eso tiene que ver con lo que hablas de la forma, de lo que construyó Daniel, ¿no? Que tiene que ver con, hay que defenderlo. O sea, porque si no, o sea, no, tiene que de verdad cada uno dar lo mejor de sí. O sea, aunque sean polos completamente contrarios y tu opinión de la otra persona sea que es totalmente equivocada a la que tú tienes, pero que cada uno de los actores defendiera esas ideas. Para mí el teatro tiene que ver con ideas. Es una cosa también importante de decir, porque luego en las escuelas los forman para sentir cosas. Y a mí me parece que es un error pedagógico. O sea, a los actores hay que formarlos para pensar cosas. Porque finalmente si tú no aprendes a pensar como tu personaje, no vas a sentir nada. O sea, es totalmente absurdo. No puedes sentir si no entiendes. Entonces, desgraciadamente la formación luego sí se enfoca mucho en siente esto, estás triste, estás de esta manera. Pues no, o sea, ¿en qué estás pensando? Entonces yo digo que es una tragicomedia hiperracionalista porque todos están pensando. O sea, yo digo, yo no quiero ver gente sintiendo cosas. Yo quiero ver gente pensando cosas, ¿no? Entonces, por eso es una tragicomedia hiperracionalista. Pero todos están pensando. Los policías están pensando en la muerte de Dios de Nietzsche. O sea, están pensando, ¿no? Que si pudiéramos analizar en qué está pensando, pensarían en eso, ¿no? O en Dios. O sea, tú imagínate que tienes que estar en la academia de policías, ¿no? Aguantando eso, los madruguetes, las desveladas, ¿no? Las condiciones en las que los policías en este país son entrenados son condiciones muy rudas, ¿no? ¿Cómo no vas a pensar en algo más allá? Claro. Entonces, para mí es eso, es una obra de gente pensando. Me encanta la definición porque sí, va por ahí. Tengo una pregunta que no hice yo, sino que a veces hago esto que invito a alguien, en este caso invité a alguien de tu elenco, a que te hiciera una pregunta. Entonces voy a leer la pregunta, la contestas y ya después si quieres adivinar o intuyes quién la hizo, pues bueno. ¿Qué elementos de tu vida como músico aplicas en tu dramaturgia y dirección?
específicamente en este texto? No sé si la música tiene una influencia en el teatro o el teatro tuvo una influencia en la música. No te sabría decir si es para adelante o para atrás. Lo que sí es que hay un sentido de ritmo y de dinámica. O sea, para mí una obra tiene que tener una dinámica y tiene que tener un ritmo. Y es una cosa intuitiva, yo lo siento en el pecho. O sea, hay cosas que yo sé que las veo en un ensayo y siento que están funcionando y luego las veo tiempo después y ya rítmicamente siento que no están funcionando. Y es una cuestión que no es racional, sino que es totalmente intuitiva, ¿no? Y creo que eso sí lo comparto con la música, ¿no? Que no es una disección de las ideas, ¿no? Voy a hacer un análisis de mesa sobre estos personajes y qué quiere cada uno, porque si no es más bien a la hora de dirigir, es una intuición. Es esto necesita esto, o esto está así, es mucho más intuitivo. Creo que en eso se encuentran las dos disciplinas. Ok, muy bien. ¿Puedes intuir quién la hizo? No, son muchos, no creo que lo adivines. No sé, ¿Fernando Saccanassi? No. Entró este año en la compañía. No, es que entraron 14. Ah, o sea. entonces sí. Bueno, es fácil. Fue Iván Zambrano Chacón. Ay, mi vida. Sí, es una alegría en mi vida. Iván es una alegría en mi vida. Y que él es muy de la música, entonces él me decía, hazle esa pregunta porque yo leo el texto y siento una especie de ritmo, de musicalidad, de que los personajes dicen una frase aquí y que luego la repiten acá y que luego, y él me decía algo de que todas las parejas en algún momento repiten lo mismo. Como si fuera un coro, sí, repiten cosas. Me decía eso. Pero porque son ideas recurrentes. Pero te digo que justo eso sí lo escribí inconscientemente. O sea, justo eso no está planeado. O sea, no sé de si viene de la música, de mis traumas, no sé de dónde viene, o que soy reiterativa, no sé. Bueno, hablábamos justo de la música y de esta parte de la cumbia, y te quería preguntar acerca pues del diseño sonoro y de la música original, que bueno, la haces tú junto con Yuref Nieves, y también ahí lo decías en el estreno junto con el equipo de músicos también. ¿Cómo fue todo este universo sonoro de, bueno, ya llegó dictada la obra, va a ser de cumbia, hay cumbia, y cómo fue con Yuref, como de, vamos a hacer esto? Pues la cumbia tiene como dos lados, ¿no? Porque de alguna manera para mí es importante hacer énfasis en esta multiculturalidad, ¿no? Y tiene que ver con diferentes raíces, y una raíz, desde luego, la raíz que tenemos nosotros, pues sí, en América, pero también hay una raíz europea. O sea, están las dos, por lo menos así, porque todo es una mezcla, porque también en la cumbia entra el mundo afro, ¿no? O sea, de toda la tercera raíz, o sea, está todo mezclado. Pero muy notoriamente la obra se divide musicalmente en los momentos de cumbia y hay unos momentos de piano y cello que son de Purcell, que es un compositor inglés. O sea, que tú no pensarías en Purcell para la cumbia, ¿no? Pero para mí era importante que todos esos momentos de piano, sobre todo en los monólogos de Julieta, del personaje de Refugio, de la administradora, esa es otra música que también forma parte de lo que somos, ¿no? Es otra música que contrasta, y que en Moscú lo hacía muy radicalmente. En Moscú pasaba, pero era más bien música siglo XXI contra música de inicios del siglo XX. O sea, era una música rusa, también de piano, y luego estaba Billie Eilish. O sea, estaba como esos, siempre me gusta, igual cuando ellas en Moscú cantaban, también cantaban Lo Chichorni en ruso, ¿no? Y luego cantaban La Paloma. O sea, como que me gusta siempre que haya un doble discurso musical que contraste. Entonces, la percepción es que es una obra, porque luego esa misma canción de Purcell se vuelve cumbia, ¿no? También la intervenimos, Yuriev, también Sebastián y Elvira, los otros músicos, como le llamamos Iztapa Purcell, o sea, de que Purcell llega a Iztapalapa, ¿no? O sea, como la cumbia se infecta de pronto, ¿no? También hay un momento de Los Ángeles Azules en que hacemos una versión distópica en piano y cello de Cómo te voy a olvidar, ¿no? Y es como una de nuestras raíces invade a Cómo te voy a olvidar, y momentos en los que la cumbia invade a la música. Son juegos que yo me divierto, o sea, yo me divierto haciendo esas cosas como de contraste, y bueno, entonces yo eso lo tenía muy claro desde el principio, que yo me iba a mover en esos dos universos. Tenía varias de las cumbias. La cumbia del amor de mi vida para mí era absolutamente imposible de no poner, porque para mí es un leitmotiv de la obra. Y sí. O sea, estamos en una situación muy complicada, en un pantano, todo está muy difícil, pero todo el mundo está muy enamorado.
igual y como dices, unas historias acabarán bien y otras son terribles, ¿no? Pero todo el mundo está como en ese anhelo de quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida, ¿no? O sea, no poquito, sino... Entonces, esa... por la propia narrativa de la canción, que es de Los Ángeles Azules también, que también es una cumbia muy del lago, muy de la ciudad, muy del centro, era importante. Y bueno, toda la curaduría de cumbias nos fue llegando durante el proceso de ensayos. Estuvimos probando riffs de cumbias diferentes, Yuriev y yo, como a ver cuál funcionaba, con qué cosas. Frida Barco, que es nuestra asistente de dirección, que es una maravilla y que baila increíble, también me encanta, porque es otra generación de cumbia, ¿no? Entonces también propuso algunas otras de las cosas. Y como equipo fuimos, luego nuestra chelista, que es una gloria clásica, con una formación impecable, y además es directora de coros, todo, pero es ultra cumbianchera. Baila cumbia huepa que te mueres. Es mi gran frustración que Elvira está en el cello y no puede bailar. No puede bailar, claro. Pero Elvira, que canta casi todas las cumbias y que la oyes, tiene una voz preciosa y que toca el cello como los dioses y es músico clásico, pero Elvira es del sonidero. Entonces, eso fue una fortuna. Yo nunca me imaginé que Elvira era del sonidero. Yo decía, tengo una chelista increíble, a ver qué la pongo a hacer. Y de repente, como también entraron ahora reciente, no conocía yo mucho a Elvira, ¿no? Y bueno, y Sebastián, que es un pianista extraordinario, clásico, ¿no? Al que lo tenemos haciendo todas estas mezclas, también se divierte mucho. Y entonces entre Yuriev, que sí viene más del mundo del teatro, la música popular, fuimos armando el monstruo entre todos. Okay. ¿No? Justo ahorita en esta parte decías como estos monólogos de refugio que llevan como otra música y que llevan como otro ritmo también. A mí me llamó mucho la atención justo esos contrastes, pero justo todo lo que decía, o sea, ¿por qué entrar a la cabeza de ese personaje y todo este rollo de, ¿por qué este rollo existencialista y está hablando que es el propósito de la vida, que si he hecho algo? Y yo así como de, ¿qué está pasando? Y me quedé mucho con esa parte. Y recuerdo, o sea, ella hablaba mucho, o sea, como esto de qué he hecho con mi vida y cuál es el propósito hasta ahorita, esta edad, o sea, como en estos caminos, ¿no? Que ella tenía. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué preguntas y reflexiones así tipo refugio tú te haces de la vida? O sea... todos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que yo digo que en otros países, y mira, yo he trabajado mucho, tengo la fortuna de trabajar mucho internacionalmente con otros países, y es que su estructura cerebral es diferente. O sea, ellos para ir al mercado o para ir de punto A a punto B, pues nada más van de punto A a punto B. O sea, nosotros para llegar de un lugar a otro pasamos por una cantidad de adversidades, dolores, sufrimientos, asaltos, cuestionamientos. Te detienes en un semáforo y llega un niño y te pide algo y el mundo se te derrumba. O sea, hay países en los que tú no vives ese shock existencial de decir por qué yo tengo, él no tiene, quién lo está explotando, quién está detrás de este niño. O sea, entonces nada más pararte en un semáforo ya te genera una crisis existencial profunda. Entonces, para mí era muy importante que la gente que vivimos en el pantano, o sea, es que a cada rato o te toca un asalto y dices, podía haber sido yo, y inmediatamente piensas, ¿y si yo me muero? ¿No? ¿Y si me disparan a mí? O sea, yo siento que la gente que no está en la vida y la muerte del diario, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé, en Suecia, ¿no? O sea, sales o en Suiza, todavía peor. O sea, no hay como que no tienes que llegar a esos niveles de reflexión en tu martes a las 4 de la tarde. Claro. Pero si a ti te toca ir martes 4 de la tarde y al del coche de al lado o al que va caminando, o sea, le pasa algo, que es muy común, o pasa algo en el transporte o pasa lo que sea, inmediatamente todos entramos en crisis existencial. Unos más, otros menos, sabemos unos más atormentados que otros, por supuesto, pero todo mundo entramos en crisis de, chale, ¿qué va a ser de mi mamá? O sea, si me pasa algo, ¿no? O sea, como que siento que esta manera de pensar, que es muy nuestra, desgraciadamente, hace que para mí el reflejo de cómo se vive no sea solamente voy a ir al mercado, o sea, es que de verdad para llegar por estos jitomates, todo lo que tuve que pensar. Y entonces por eso hay esos como momentos. Para mí también la obra tiene esta división entre la odisea personal que la lleva Julieta Gurrola con el personaje de refugio de esta administradora de un edificio que lo único que quiere es algo súper concreto, que es que les llegue agua al edificio, y todo lo que ella tiene que pasar, vivir, pensar sobre su vida, sobre los demás, sobre el agua, sobre el pantano. Es una odisea personal.
Y va acompañada de una odisea colectiva, ¿no? Que son todos los jóvenes, todos los activistas, que es la historia, pero es una historia colectiva, de una lucha o de una necesidad de tratar de encontrar una solución, pero como grupo. Entonces va lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces en lo individual sí hay mucha reflexión, como eso de qué necesidad, ¿no? O sea, de que existan los seres humanos, o sea, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? O sea, ya llegas, o sea, ya después de 40 problemas en la calle, te empiezas a preguntar, y violencia, y sufrimiento, y pobreza, y desesperación, llegas al punto de, ¿para qué tanto problema? Sí, ¿no? sí. Sí, tal cual. Que bueno, me encantan esos momentos de las canciones que van entrando ahí al principio, que también está muy divertido y que también la gente ahí las identifica. Se ríen mucho. Se ríen mucho. Hablando justo de eso, ya para ir cerrando esta parte de la cumbia del pantano, ¿cómo ha sido la recepción del público? O sea, ¿cómo es estar, por un lado, estar en la sala y escuchar donde se ríen, no se ríen, se sorprenden, no se sorprenden, qué pasa? Y también si has escuchado opiniones de otras personas en redes sociales o que te hayan comentado, ¿cómo ha sido eso? Híjole, pues yo sí tenía mucho miedo. Yo siempre tengo mucho miedo. Con empeños también tenía mucho miedo. Siempre tengo mucho miedo de no conectar, ¿no? O sea, por suerte, la respuesta ha sido contundente y brutal. O sea, bueno, tú viste, o sea, la gente se muere de la risa, pero también le duele, ¿no? Porque pues empeños era pura risa, pero aquí hay mucha risa, pero también hay mucho dolor, ¿no? Pero la gente, yo siento que hay cosas que ni yo había entendido hasta que oí donde se reía el público. Y dices, ¿por qué se están riendo ahí? Que hay lugares que sí, te imaginas que sí, que se van a reír, que ya sabes que la gente se va a reír, ¿no? Pero hay otros momentos que no. O sea, que tú no te ni habiéndole escrito ni habiéndole dirigido se te ocurre que se van a reír. Y cuando oyes esas risas tan improbables, o aplauden. Por ejemplo, después de esta escena del monólogo existencial, que a mí todo el mundo me decía, pero es que, ¿cómo vas a hacer un monólogo existencial a la mitad de la obra? O sea, sobre la vida y la existencia. Nadie lo va. Y yo les decía, no, el público sí lo entiende y sí lo puede seguir, ¿no? Pero no sabes, bueno, después de esa escena, que era la que más nervio nos daba, el público aplaude. A la mitad de la obra. Que es así de, güey, sí entendieron, ¿no? Pero que yo nunca me hubiera imaginado. O sea, el debate era qué tanto se iba a entender o no. Nunca vimos venir que el público aplaudiera en medio de una escena, ¿no? Entonces esas cosas te sorprenden mucho. Hay otros textos que también me sorprende que no esperé que se rieran y la gente se ríe. Como por ejemplo cuando le dices que la historia de Patty es la historia de millones en el pantano y la gente se ríe ahí, ¿no? Con el tema de la educación y se hace súper doloroso. Pero la gente se ríe del sufrimiento, ¿no? Sí, porque de alguna forma uno ahora sí que se ve reflejado ahí. O sea, hay demasiadas cosas y creo que, por ejemplo, a mí en la parte esta del monólogo existencial, yo sí era como de, ay, güey, o sea, es lo que te decía, pues como que sí hay algo ahí que termina conectando de alguna manera. O sea, el hecho de tener esta diversidad de pensamientos y esta diversidad de personajes ayuda a eso. Ahora, para la gente que no la ha visto, ¿con qué se va a encontrar? Así brevemente, si va a ir a ver la cumbia al pantano. Pues con una bola de habitantes en un pantano, ¿no? Que ya hasta botas y gogles y todo traen, snorkel, ¿no? Para sobrevivir al lodo. Un montón de habitantes que están tratando de resolver un problema y peleándose entre ellos para ver cómo se resuelve mejor, pero que están también muy enamorados, ¿no? Y disfrutando la cumbia sin parar. También que consumen muchas calorías, ¿no? O sea, hay toda esta escena en la que van saliendo cosas de la olla, ¿no? Justo el licuado de mamé y la concha. O sea, ¿qué sería de nuestra vida sin no la torta de tamal? O sea, el esquite. El maíz, habla del maíz. El maíz, ¿no? Porque todas estas cosas, eso y la cumbia es lo que nos mantiene, ¿no? Entonces se van a encontrar con una obra de gente que consume muchas calorías, que baila mucha cumbia, que está muy enamorado, pero que no puede limpiar el fango. No puede limpiar el fango, que es oscuro y enigmático, ¿no? Y peligroso. Entonces, eso es lo que se van a encontrar y también se van a encontrar con un sonidero, ¿no? Al final de la obra para que puedan bailar y con unos actores increíbles. La verdad es que sí, o sea, digo, y por supuesto que estén Julieta Gurrola y Daniel Jiménez Cacho encabezando el elenco, es maravilloso, pero también todo el elenco de la compañía y también la fuerza que meten los chicos de las escuelas de teatro. O sea, de verdad creo que eso es una gozadera igual que los músicos que tocan en vivo. O sea, se van a encontrar con un elenco conmovedor
conmovedor, y también con un equipo de diseñadores que hacen un trabajo brutal. Visualmente, ¿no? es una cosa... Para acompañar visualmente esta belleza que también existe en el pantano, la belleza de los tejidos, los bordados, las cerámicas, o sea, todas esas cosas que nos salvan, ¿no? Que nos salvan, porque a veces solo se habla de que pues somos un lugar violento, que sí somos, muy violento y histórico de toda la vida. Y de toda la vida, digo toda la vida, o sea, desde la fundación desde antes, o sea, desde el islote, que está violenta la cosa. No ha parado. Pero somos un lugar también lleno de belleza y de creatividad, ¿no? Y de amor. Entonces también es importante. Mencionabas ahorita lo del sonidero al final para que la gente se pueda quedar, pero también mencionaste el día del estreno y creo que ya ahí hicieron las clases que dan los viernes. Cuéntanos un poquito de eso. Los viernes a las 5 en el lobby del Teatro Julio Castillo, ahí atrás del Auditorio Nacional, damos clase de cumbia gratuita al público que venga a ver la obra. Entonces, además de que te damos tu clase de cumbia, que te incluye varios estilos, de 5 a 6, luego de 6 a 7 pueden salir por un café o ir a la cafetería a tomar algo, y a las 7 empieza la obra. Pero además de que te damos la clase de cumbia, te damos descuentos si tomaste la clase de cumbia. Okay. ¿No? Entonces, para ver la obra los viernes, se nos hacía una dinámica divertida con el público, y yo pensé, dije, igual no llega nadie. O sea, el primer día llegaron como 20 y tantos, ya el segundo viernes, llevamos apenas 2 semanas, al segundo viernes ya llegaron 60 y tantos. O sea, wow, o sea, la clase de cumbia, me da mucha risa, sí, pero pues sí. Sí, porque pensaste que nadie iba a ir. Sí, dije, bueno, llegará alguien, ¿no? Pero ya si vas a ver la obra y quieres ir en viernes, ¿no? Pues tiene ese plus, que hay como esa preparación antes de entrar a escucharte todas las cumbias. Va. Y bueno, ahorita mencionabas, justo lo decía al principio, del elenco, aparte de Julieta y de Daniel, pues tienes a todo el elenco de la elenco estable de compañía, y quiero mencionar sus nombres: Rodolfo Guerrero, Pedro Martínez Arredondo, Adriana Recendis, Armando Monfort, Mireya González, Ana Karen Peraza, Shade Ríos, Fernando Sacanasi, Iván Zamorano Chacón, Salvador Carmona y Omar Silva, y los músicos Sebastián Espinosa Carrasco, Elvira Marsal y Yuref Nieves. Y bueno, los chicos ahí de las escuelas de la ENAT, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y de Casa Azul. Y bueno, pues ahí está, para que vayan a ver La Cumbia del Pantano de jueves a domingo en el Teatro del Bosque Julio Castillo hasta el 14 de diciembre, y luego regresan del 8 de enero al 22 de febrero. Sí, 2 cosas. Es a las 7 todos los días. 7. Hay que llegar antes, mucho antes, porque ese lugar es un infierno. Yo sí lo quiero decir. Sí, dilo. O sea, cuando hay concierto en el auditorio, pero bailongo en el Campo Marte, pero, o sea, de verdad, no lleguen al teatro a la hora de la obra de teatro, porque no saben cómo yo veo al público corriendo sufrir. Uh-huh. La estacionada está bien si llegas con anticipación, pero si llegas en el último minuto al auditorio, pues el auditorio te traga. Entonces, lleguen con tiempo. Hay una cafetería en el Jardín Escénico muy linda donde pueden tomar un café y no sufrir y no tener estrés, y la obra empieza a las 7. Muy bien, ahí para que vayan. Y ahora quiero hablar un poquito de los empeños de una casa, que ya más o menos ha salido en la conversación, pero específicamente pues de esa gira que tuvieron por España en los meses de junio, julio, que anduvieron por allá, que estuvieron en Madrid, pero también en otras ciudades, al aire libre, en festivales, de aquí por allá. 2 preguntas: ¿cómo fue la experiencia y cómo la recibió el público? Porque yo había hablado contigo en el podcast de La Cepetera, y era de, ¿se sabrán los boleros? Creo que no se lo saben. ¿Dónde se van a reír? ¿Se van a reír? Entonces, eso, ¿cómo fue la experiencia y cómo fue el recibimiento de esos públicos? Porque no sé si también varían, depende de la zona. Sí. Bueno, sorprendente. Muy sorprendente. Yo sí iba pensando, no van a saber. Sobre todo porque el primer bolero sí sabía yo que la mayoría no se lo iba a saber. Uh-huh. Pero muy disciplinadamente lo cantaron perfecto porque leían, ¿no? El karaoke, versión karaoke, el público se disciplinó. Algunos sí lo conocían. Por ejemplo, me acuerdo que las vestuaristas del teatro, los teatros del canal nos decían, no, pero yo sí. Una de las vestuaristas me decía, yo sí me lo sé, ¿no? Sin un amor. Porque, bueno, claro, piel canela y y estábamos seguros, y también Lágrimas Negras sabíamos que se lo sabían los españoles, pero no sabíamos si se sabían Sin un amor. Y sí, cantaron todas las veces, todo hicieron, y yo que te podría decir que la reacción fue más fuerte que en México. Oh, wow. Impresionante. Sí, a mí se me hacía fuerte la reacción aquí. Impresionante. O sea, no salíamos del shock. O sea, tuvimos así la gente de pie gritando. O sea, la gente de los teatros también me decían, Aurora, es que no es normal. O sea,
Y yo, la verdad, pero sí fuimos a una región, o sea, porque fuimos a diferentes regiones. Fuimos al sur, Andalucía, y que ahí fue en un castillo al aire libre, un castillo medieval, así tal cual, ¿no? Pusimos donde se hace un festival de teatro clásico al aire libre. Yo soy muy salvaje, o sea, hay directores que son así de no, si es que yo no me vayan a mover mi obra porque si le cambian, le ponen, le quitan. Yo soy muy salvaje, si hay que adaptarla yo la adapto, si hay que quitar las espinas las quito, la taza salía por debajo en lugar de por arriba porque no había maquinaria, o sea, yo encuentro la manera, o sea, pero prefiero llegar a la gente que no llegar, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a lugares muy distintos unos de otros, teatros en el interior, fuimos también al Festival de Alcalá, en Alcalá de Henares, además de Madrid, y luego ya al sur, y luego fuimos al Escorial, ¿no? Que, bueno, los que no conozcan España, es un lugar muy cargado de una historia muy terrible, y, bueno, a mí me parece muy oscuro. Es donde vivía Felipe II, y entonces yo les decía, va a estar duro, porque es así, Castilla Profunda, Felipe II, y no se reían de nada. Wow. Entonces los actores estaban, pero yo se los advertí, porque pero yo pensé que eso iba a pasar también en Madrid, porque los españoles son más serios que nosotros, o sea, se ríen menos. Entonces yo lo tengo medido de que duran más las obras aquí por la risa que allá. O sea, entonces yo les decía, no se van a reír. Si la sorpresa fue que en todos los demás lugares se pusieran como locos y se rieran todo el tiempo, ¿no? Pero en el Escorial, que además la edad promedio eran como 75 años, ¿no? Pero era muchísima gente, era un teatro grande. Yo dije, empezaron a angustiarse los actores. Y yo les dije, no se angustien. Me decía, pero es que no se están riendo. Le digo, no se angustien. Cuando acabó el primer acto, la gente gritaba de los aplausos, ¿no? Los viejitos españoles gritaban, ¿no? Sí. Pero no se reían. Hasta el tercer acto se empezaron a reír. Pero de aplaudir, aplaudieron de pie, gritaron, igual que en las otras zonas. Pero sí no es lo mismo el carácter del castellano que del andaluz, o sea, no tiene nada que ver, o el madrileño, que es castellano, pero es un castellano más, así como más hippie. Entonces, de alguna manera, estábamos muy preocupados y fue una gira, la verdad, que espectacular y muy, muy gozosa. Estuvimos un mes. Te digo, fuimos a Valladolid también, que también ahí yo pensé que no se iban a reír tanto y se rieron mucho y aplaudieron mucho. En todos lados fue bien la obra. Nadie se lesionó, porque yo les decía, o sea, es que a mí me da igual si la obra funciona o no. Yo lo único que no quiero es que alguien se me vaya a lesionar, se me le vayan a echar algo en el trago, en algún... Alguien se ha enfermado. No, porque grave, teníamos además como periodos de 2-3 días entre unas sedes y otras. De pronto había como días libres y yo decía, uno no va a regresar. O sea, es una angustia. De hecho, se fueron la mayoría a Portugal, que es el único lugar al que yo les dije que podían ir porque estaba dentro de la propia península. Yo dije, si hay huelga de algo, de aviones, de controladores, porque luego eso pasa y más en vacaciones, que es cuando pueden regresar por tierra. O sea, yo decía, no pueden ir a ningún lugar que no puedan regresar por tierra en una situación extrema, ¿no? Entonces, y efectivamente, a la mitad del elenco le cancelaron el vuelo de regreso y tenían función. Y regresaron toda la noche en camión. Wow. O sea, para mí ese fue el gran logro. O sea, el gran logro es que hubiera toda esa cantidad de personas. Es un elenco grandísimo. Un elenco grandísimo, más todo el equipo técnico, un mes, ¿no? En verano, en la ciudad de la fiesta, ¿no? En el país de la fiesta, el calor impresionante. Yo decía también, les va a dar un golpe de calor, se van a desmayar, o sea, porque pues es mucho calor en ese momento, ¿no? Sí. Sobrevivimos. Yo les decía, mira, ya que le haya gustado a la gente está increíble, pero nadie se lesionó. O sea, porque ya cuando tienes la responsabilidad, y además que pues es una apuesta muy grande, cruzar toda una escenografía en el que no se te... Tienes que firmar un papel de que si hay tormenta tiran el container. O sea, todo, desde mandar en barco, todo es una angustia. Entonces, para mí el logro fue que todo salió. Y bueno, la pregunta del millón, que luego me han preguntado, ¿volverá aquí en la Ciudad de México? ¿Tendrá fechas o en el país? Empeños. Sí. En el país sí. Espero que vayamos a Guadalajara. Hace poco fuimos a Tamaulipas. Ajá. Ahora espero que empezando el año que entra vamos a ir a Guadalajara, que además tenemos 3 miembros del elenco que son de Guadalajara, muy notablemente. Y me encantará que se presente allá y espero que podamos hacer alguna otra gira. También nos están invitando a Estados Unidos, a Texas, con la que está cayendo. Entonces estamos todos, tanto los de allá como los de acá, viendo cómo lo vamos a hacer, pero tenemos muchas ganas de que suceda justo por lo que está pasando, ¿no? Pero no sé si nos van a dar las visas de trabajo.
la verdad, pero lo vamos a intentar, ¿no? Porque nos están invitando a Texas, a Houston. Entonces queremos dar la oportunidad de ir, pero en general creo que en Ciudad de México será difícil que tengamos otra temporada, ¿no? Porque pues ya tuvo muchas temporadas, o sea, en el Bellas Artes, en el Julio Castillo, en el CENART, o sea, como que más bien quiero que se mueva por el país, que ya ha ido, ya hemos ido a 4 ciudades. Bueno, y ahora me gustaría hablar que hemos hablado de alguna manera, porque hemos hablado de las obras, pero de la Compañía Nacional. Estás al frente de la dirección artística y tengo varias preguntas, pero a mí siempre me llama la atención. A lo mejor esta pregunta es muy básica, pero hay gente que a veces me pregunta pero ¿qué es eso? ¿Qué es la Compañía Nacional de Teatro? Entonces, a lo mejor esta explicación es todo una muy larga, pero brevemente, ¿qué es la Compañía Nacional de Teatro y qué es esto de el elenco estable? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Sí. Pues todos los países normalmente pues tienen los museos nacionales, las grandes orquestas nacionales, tienen las compañías de danza, de ópera, ¿no? Y tienen una compañía nacional de teatro. Digamos, lo que tiene de particular la mexicana es que empezó en los años 70, o sea, no es algo, tiene más de 50 años existiendo la compañía nacional, es que es ecléctica. Porque, por ejemplo, la Comédie en Francia está hecha para un repertorio en particular, ¿no? Histórico francés, sobre todo de los siglos XVI, XVII, ¿no? XVIII, pero es como su patrimonio, está hecha para promover eso. O la Compañía de Teatro Nacional de Teatro Clásico en España está hecha para promover igual su patrimonio de siglos XVI y XVII. La Royal Shakespeare, pues no lo tengo que explicar, está clara, ¿no? Que es para qué se formó, ¿no? Pero la Compañía de México surge como mucho más abierta desde su origen para ser un lugar ecléctico en el que se haga todo, repertorio, escritura mexicana. Te digo, siempre ha tenido la vocación del repertorio universal y la escritura de la dramaturgia mexicana, pero no gira alrededor de un repertorio clásico como la Compañía Nacional de Danza, pues sí, es ballet, te hace Giselle y el Cascanueces, no te hace danza contemporánea, para eso existe el CEPRODAC, que es otro tipo de grupo artístico. Digamos que la peculiaridad que tiene la compañía es que abarca todo, desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo, desde lo fundacional hasta las nuevas generaciones de creadores, ¿no? O debería de abarcar. Entonces, eso creo que es lindo de nuestra compañía nacional. Es una compañía que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como todas las otras compañías nacionales, ¿no? Y pues la razón por la que tienen estas compañías suelen tener elencos estables. Hay países donde cada estado tiene, como en Alemania, ¿no? Están los teatros, las compañías estatales en donde cada estado tiene su propia compañía, ¿no? Que atiende al público de ese estado. En Francia pues hay un montón de centros dramáticos nacionales en las diferentes regiones de cada país. En Escandinavia también hay como este sistema, en Suecia, de teatros estatales. Pero nosotros tenemos una gran compañía nacional, una compañía estatal en Veracruz, que depende de la Universidad Veracruzana, porque es una compañía de un estado, y en Cancún hay una compañía municipal desde hace aproximadamente 2 años. Creo que en Zapopan también estaban tratando de hacer una municipal, pero digamos que las sociedades o las estructuras pues sí necesitan tener estos grupos estables artísticos, ¿no? que sirven a la comunidad. Entonces, la compañía es un grupo artístico del IMBAL que sirve a la comunidad teatral y que lo que busca es ofrecer a la mayor cantidad de diversidad de público, la mayor diversidad de ofertas de teatro, ¿no? A partir de que me tocó a mí encabezar el proyecto, yo pues me di a la tarea de revisar esas líneas programáticas, ¿no? Porque es nacional, ¿no? Porque son discusiones muy grandes. Y para mí son 3 razones de por qué es nacional. Es quién lo hace, y eso se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, hicimos una modificación desde hace ya algunos años a las reglas para que los actores puedan llegar de todo el país, porque antes la normativa hacía que si tú no tenías una carrera profesional documentada, no podías meter la documentación, porque para comprobar tu trayectoria necesitabas programas de mano de obras profesionales. Entonces, si tú estás en Colima, pues está muy difícil, porque además tienen que ser trayectorias ininterrumpidas de una cierta cantidad de años, ¿no? Entonces, para la gente que se dedica a hacer teatro en la Ciudad de México, pues está fácil, porque pues si tú te dedicas al teatro, pues tienes puedes probar que llevas una cantidad de años de trayectoria y tienes tus programas de mano y los teatros en los que te has presentado son profesionales. Pero si tú estás en cualquier otra ciudad del país
y te dedicas al teatro, probablemente has hecho teatro universitario, probablemente has hecho teatro comunitario, probablemente has hecho alguna cosa profesional, pero ¿qué es profesional, no? Entonces, como que para mí, nomás de llegar, lo importante era eso, diversificar, que hubiera una representación. Y desde hace ya, pues, creo que más de 2 años, tenemos más miembros del elenco que vienen de fuera que de aquí de la ciudad. O sea, tenemos de verdad de casi todo el país actores en la Compañía Nacional. Esto tiene un lado maravilloso que es el enriquecimiento, la pluralidad. O sea, no es lo mismo una chica de Sonora que una de Tabasco, ¿no? Traen otro bagaje cultural, otras cosas que decir, otro entrenamiento, otra mirada del mundo. O sea, obviamente eso te enriquece, pero también es mucho más difícil crear una cohesión, ¿no? O sea, antes la compañía era un grupo de actores pues que eran como habían sido formados por los mismos maestros, con los mismos códigos, en una misma... Y eso tiene un lado muy bueno, o sea, hay un acuerdo sobre cómo se hace el teatro, qué tipo de teatro se hace, cómo se... ¿no? Cuando tú empiezas a mezclar todo, ya la discusión se empieza a poner más ruda, ¿no? Claro. Digo, ya no nomás generacionalmente, que tenemos desde una actriz de 94 hasta una de 25, o sea, sino ya también región, ¿no? Se empieza, el tipo de formación no es igual, hay actores que son más fuertes en una cosa que en otra. Entonces, ¿quién hace el teatro? Pues que sea diverso y que venga de todo el país. ¿Dónde se presenta? Igual, pues la Compañía Nacional históricamente se presenta en la Ciudad de México y en algunos momentos va a alguna gira había ido con una obra bastante, o sea, como de pronto muchas giras, pero eran giras, era de pronto llevo una obra a tal ciudad y luego a lo mejor puedo no volver. Y me voy a otro y así. Entonces, nosotros armamos un proyecto que se llama Sedes Regionales, que son 6 sedes a las que vamos todos los años y vamos por lo menos 3 obras, talleres y dialogamos con las comunidades locales. Entonces, aunque no podemos hacerlo en los 32 estados, pero sí vamos a regiones, 2 en el norte, 3 en el centro y 2 en el sur. Que es, pues, para mí es importante que no solo se presenten en Ciudad de México, porque esas obras se pagan con los impuestos de todos los mexicanos. Claro. No nada más con los impuestos. Mira, yo soy chilanga, pero hay un tema de, pues, si el Estado mexicano está invirtiendo en esas producciones, en esas escenografías, en esos diseños, en esos textos, en todo eso, pues que lo disfrute el país, claro, a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un esfuerzo titánico. Tenemos Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Aguascalientes, Campeche y acabamos de inaugurar Cancún. Entonces, bueno, ahí vamos. Y la tercera parte es de qué se habla o qué es lo que hace una compañía nacional. Y pues sí, ahí yo sí abrí esta tercera línea de dialéctica de la diversidad de investigación sobre temas específicos del país, ¿no? Y sobre estéticas del país, de lo que hemos estado hablando, sí, claro, ¿no? Entonces, son para mí 3 maneras de pensar lo nacional, ¿no? Cada director artístico tiene una manera diferente de pensar qué debe de presentar una compañía nacional, ¿no? Pero digamos que en esta etapa, pues esas 3 cosas han sido importantes para mí dentro de la compañía. No, y me parece muy importante. Y otra cosa que me parece importante decirlo, que pasó, creo que no me acuerdo si fue el año pasado, cuando hubo un proceso de selección. Yo sé que igual este tema da para mucho, pero luego hay como muchas ideas de, ¿por qué quedó fulanito tal en el elenco? O sea, sí, ¿cómo es el proceso de selección? Porque el año pasado, este año, 2025, finales del año pasado, pues hizo un proceso y entró ahí una cantidad de gente, ¿no? Decías, sí, bastantes. Entonces, ¿cómo es ese proceso de selección? Es muy complejo. La compañía tiene varias categorías, ¿no? Están A, B, C, D y eméritos, ¿no? Entonces, depende de los años que tienes. Si eres muy joven, tienes la primera categoría son que tienes que comprobar 2 años de trayectoria profesional. Te digo, en el caso de los estados se flexibiliza que compruebes actividades de universitarias o comunitarias, ¿no? Pero sí tienes que comprobar que llevas haciendo teatro un cierto número de años. Depende si entras a la categoría D, a la C, a la B, etcétera. Depende a qué categoría entres, cuántos años tope te puedes quedar, ¿no? Entonces te puedes quedar desde 4, 6, 8 o 10 años en las categorías normales y luego ya están los actores de número o eméritos que una vez que entran ya no salen, ¿no? Que son nuestros actores de número, que son los primeros y primeras actrices de México, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, cuando hicimos, a mí me ha tocado 2 convocatorias de las regulares más una de méritos. Cuando hicimos la de méritos, para mí era muy importante también. Por ejemplo, entró Jesús Hernández, Chuy, que viene de Guadalajara y que a lo mejor en México no conocíamos a Chuy, pero el día que en la muestra nacional se mencionó a Chuy, todo el degollado se puso de pie. O sea, sí. Es ídolo en Guadalajara, ¿no? Y sin embargo es un actor increíble que ha dedicado toda su vida a hacer teatro en Guadalajara,
en su estado, bueno, en Jalisco, ¿no? Y entonces su comunidad lo conoce y lo reconoce como uno de los grandes actores de ese estado. Y yo decía, ¿por qué no puede ser considerado un emérito del Teatro Nacional? Alguien que hizo su carrera fuera de esta ciudad, ¿no? Entonces, esas han sido discusiones importantes. Chuy es el primer actor que entra a los eméritos que viene de hacer una carrera no en la Ciudad de México, sino en un estado de la República. Que eso, te digo, es importante. Entonces, las convocatorias regulares, que son estas categorías, cada 2 años, de hecho, ya vamos a abrir el año que entra otra vez, se abre según los lugares que se van abriendo, porque de repente hay un actor de la D que ya se agotó sus 4 años, pero luego hay uno de la B que ya se agotó sus 8, pero hay uno de la... Entonces se abren espacios, alrededor de 12 espacios se abren cada 2 años. Y se abre una convocatoria nacional. Es muy difícil, no es por culpa de los actores, yo sí lo quiero decir, pobres, porque siempre crees que si no te quedaste es porque es tu culpa, porque no, a lo mejor no eres suficientemente bueno. No, es que participan 500 para 12 lugares. Entonces hay infinidad de actores increíbles que se quedan afuera. O sea, es matemáticamente imposible, ¿no? Es muy difícil entrar. Y a veces, y yo esto me asombró mucho cuando recién llegué, ver que los que estaban adentro no habían entrado ni a la primera ni a la segunda. O sea, es difícil entrar, ¿no? Pero de todas maneras, pues vale la pena. Hay gente que a lo mejor a la primera se queda, es su primera vez que audiciona para la compañía y se queda. Pero va a depender de cómo está estructurada la compañía. Si se abre un lugar en la categoría B, pero a lo mejor tu fenotipo ya está replicado por 1000 en esa categoría, por más que seas una maravilla, probablemente, porque nosotros tenemos que equilibrarlo en todos los sentidos. ¿Qué tipo de actor eres? Necesitamos diversidad, ¿no? O sea, a lo mejor hay muchos actores súper hipernaturalistas y de pronto te llega un actor que viene del teatro del cuerpo y está increíble, pues tú quieres diversidad en la compañía, ¿no? Y no es que los otros no sean suficientemente buenos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver también con esta cuestión geográfica, ¿no? No, de pronto no puedes tener todo el mundo de la misma ciudad, del mismo lugar. O sea, entonces es multifactorial por qué aceptan a alguien o no, pero se publican las convocatorias, los procesos, son varias etapas de varios jurados. A nosotros, por ejemplo, a mí no me llegan los 500, o sea, a nosotros nos llegan 40. Es la última etapa ya. Hay varios jurados. Los jurados se escogen por insaculación, que es como una cosa así que yo no sabía que existía ese verbo. Insacular. ¿Qué es? Yo tampoco sé qué es. Que sacan de un sombrero, o sea, de un saco, sacan un papel ante notario público. Okay. O sea, se proponen, en la institución y la compañía propone una serie de jurados que son pues especialistas del teatro, normalmente gente del Sistema Nacional de Creadores. O sea, gente con trayectorias establecidas, pero de ahí, ante notario público, es como una tómbola. Entonces, se eligen, se van conformando las comisiones. Entonces, yo ni siquiera opino realmente, ni siquiera del jurado con el que a mí me toca. Siempre hay, lo que sí que siempre hay, está el director de la compañía, está un emérito, un miembro del grupo, que son 12 eméritos en la Compañía Nacional, y bueno, y nosotros lo ampliamos a 5. ¿no? Lo ampliamos a que fueran, porque siempre tiene que ser número impar, porque luego hay pleitos. Y en lugar de 3 que sean 5. En lugar de 3 pasamos a 5, lo ampliamos a 5 para que también hubiera representantes de los estados en el jurado, porque no había, no estaba estipulado. Eso también fue una parte de modificar para que fuera nacional, porque yo conozco a los actores de aquí, pero yo no sé quién está haciendo en Monterrey. Claro. ¿No? Bueno, a veces por las muestras y así, pero no. Entonces, como que cambiamos las reglas para que también los jurados fueran de otros lugares, de la República, y que fuera más plural el jurado. Pero de todas maneras, de 500 entran 12. Claro. O sea, entonces, porque todo el mundo, es que, pues sí, pero es matemáticamente imposible. Sí, no, y es un rompecabezas que no está en tus manos. O sea, la idea es como no está en tus manos. Claro. Tus manos está ir y hacer la mejor audición posible si pasas a la etapa de audicionar. Mandar bien tus papeles. Eso es lo que puedes hacer. Y luego ya es el destino. Ya, bueno. Para hacer esta parte de la compañía, justo con la Cumbia del Pantano, está esta residencia ahí en el Centro Cultural del Bosque. Correcto. Que también tiene 2 regresos. El de Prendida de las Lámparas, esta coproducción con Teatro UNAM. Y bueno, esta obra que a mí me encanta, que la tengo que ir a ver otra vez. No voy a poder ir mañana al estreno, pero quiero ir, que es El Diccionario, con la maestra Luisa Huertas. Sí, nosotros, el Teatro del Bosque Julio Castillo es uno de los teatros históricos de la compañía, y lo que estamos haciendo es una residencia una vez al año en el que la compañía lleva su repertorio. Y lleva repertorio nuevo, como La Cumbia, que es un estreno, lleva repertorio que se estrenó en este mismo año, como el caso de Prendida de las Lámparas, que es una obra de Elena Guiochanz sobre la vida de Rosario Castellanos, que se hizo en colaboración con Teatro UNAM, que se estrenó en el Juan Ruiz y que ahora tiene una segunda temporada
en nuestra residencia en el Julio Castillo, y también una obra de toda la vida de la compañía, que ya lleva muchos años en la compañía, que es El Diccionario, que es sobre la vida de María Moliner, que protagoniza Luisa Huertas de una manera extraordinaria, y en la que además también participan Óscar Narváez, que también es actor de Número, y en la que va a debutar Arturo Ríos como miembro reciente, es el miembro más reciente de los actores eméritos de Número, que va a debutar mañana en el Diccionario. Y creo que, bueno, que son obras muy distintas. Son obras en discursos, en estéticas, en temáticas, totalmente distintas, ¿no? Y eso es parte de la idea que tenemos, ¿no? Que el público puede ir al Julio Castillo a ver 3 obras distintas de la compañía que son muy... Digo, la única cosa parecida es que Luisa Huertas protagoniza 2 de 3, ¿no? Que Diccionario y Prendida, pero fuera de eso es totalmente distinto, ¿no? Claro. Y los personajes que hace Luisa también son muy distintos, mientras que pues en la cubia están Daniel Gémez Cacho y Julieta Burro, o sea, pero es una residencia linda que estamos haciendo en el Julio, en donde la verdad hay un número de méritos importante en estas obras. A veces tenemos temporadas en las que tenemos obras maravillosas, pero no necesariamente hay tantos actores de número, y en esta ocasión, la verdad, hay varios maestros de la escena que yo creo que es importante verlos en el escenario. Sí, no, totalmente. Pues ahí está la residencia para que vayan a verla, que estará hasta el 14 de diciembre y luego regresa. Déjame nada más explicar febrero. Que Prendida va a estar a las 12:30 del día, sábados y domingos, ¿no? Sí, y que Diccionario va a estar los martes. Entonces, es como también a las 8 con una variación de días y horarios. De días, exactamente. Sí. Ahí está en el Julio Castillo. Para cerrar ya esta entrevista, te voy a hacer unas preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Lo primero que se te ocurra, ¿va? Un sueño cumplido en el teatro. Dirigir la Compañía Nacional. Un sueño por cumplir en el teatro. Que venga más público. Un miedo de esta profesión. No conectar con el espectador. ¿Qué tipo de teatro te gusta ver como espectadora? Un teatro que me conmueve y que también me hace pensar. Aunque me meta en crisis, que me meta en crisis. Tal vez en esta te extiendas por el tipo de pregunta, pero es ¿cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo? Pues estoy en un momento de mi vida en donde la verdad ha habido mucha generosidad. De verdad, yo creo que inmerecida, ¿no? Demasiada generosidad. No así en otros momentos de mi vida, que sí he tenido que enfrentarme a la crítica, ¿no? Pero bueno, para todos los que nos dedicamos al arte, la crítica siempre va a ser una confrontación importante, porque pues nosotros vemos el mundo de una manera y obviamente siempre quieres defender tu manera de ver las cosas, ¿no? O justificar tu manera de ver las cosas. Pero yo creo que es fundamental que exista una crítica del otro lado. O sea, me parece fundamental que el otro opine, que el otro se manifieste. Nosotros, yo me he dedicado a hacer encuestas de todas las obras todo el tiempo, porque me importa muchísimo lo que opina el espectador, aunque opine cosas en contra, ¿no? De pronto que puedes tener iniciativas, ¿no? Porque además en mi caso pues no es nada más como directora de escena, como artista, sino también como pues las curadurías, por qué se hacen los clásicos de unas ciertas maneras, por qué se están proponiendo este tipo de proyectos, este tipo de obras. Entonces un diálogo constante con la crítica y un agradecimiento muy grande, porque de verdad yo estoy muy sorprendida últimamente de que la gente sea tan generosa y tan amorosa, pero no es normal. Entonces estoy así como un poco extrañada, esperando que alguien diga cosas mucho más terribles. Que diga, no me gustó, que no diga, no, es horrible, y que lo argumenten además, ¿no? Claro, o sea, claro, porque esas duelen más, ¿no? Esas duelen, que lo argumenten muy cañón, ¿no? Pero bueno, cuando lo enfrenta uno, ¿no? Si sucede, claro, lo enfrentas y es parte de nuestro trabajo. Claro. ¿Algo que crees que podría cambiar en el teatro mexicano? Creo que el teatro mexicano está en un momento increíble en términos de creatividad, la escritura ha florecido en los últimos años. Creo que somos de los mejores diseñadores del mundo, y eso no es que yo lo crea, es que nos premian internacionalmente. De verdad tenemos a muchos de los grandes diseñadores, o sea, lo visual se nos da muy contundentemente. La música, ya que vamos a decir, ¿no? México pues es una potencia cultural, o sea, creo que México es un país muy creativo, pero sí me parece que está también en un momento de muy pocos recursos, ¿no? Y también creo que, o sea, para poder, o sea, que está en un momento difícil en términos laborales, puramente laborales, ¿no? Creo que eso sería bueno, que pudiéramos pasar a una etapa de mayor fe en la comunidad profesional,
¿no? Y que se pudiera invertir, sobre todo para las compañías independientes, ¿no? Que pudieran tener más posibilidades de realizar el teatro en todas sus, ¿no? Porque ya es así de no puedo escribir una obra de más de 2 personajes porque no voy a poder. O sea, la verdad, esa es una tendencia impresionante. El monólogo se está volviendo la expresión más contundente de las voces del teatro, ¿no? Por un tema pues sí, de entorno, de necesidad. Eso a mí me gustaría que pudiéramos tener otro tipo de contexto. Y la otra cosa que creo que sí es de nuestro lado es que hemos desatendido a los públicos como creadores. O sea, y eso sí es nuestra responsabilidad. Es una cosa que sucedió en los 80, 70, 90, que ha habido un prejuicio, ¿no? De que el teatro de pronto tiene que seguir ciertas normas. O sea, y no, el teatro es para la gente y la gente siempre tiene la razón. Y entonces yo creo que sí hay una discusión al interior de la comunidad sobre es que el teatro, el público no entiende. Bueno, pues si el público no entiende, el que no entiende eres tú. O sea, nosotros estamos para servir al público y uno se puede equivocar porque es muy difícil conectar. Uno se puede equivocar y feo. Pero es uno el que se está equivocando, nunca es el espectador. Y me parece que esa mentalidad tiene que cambiar en México. Wow, no, me encanta que lo digas porque lo he platicado con amigos y con gente que hace teatro también esto que dices. Y yo siento que también esa mentalidad tiene que cambiar. Y para cerrar, regresamos al concepto de la isla. Imagina que en esta isla, en tu isla garnachera, hay un cofre. Y en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? ¡Ah, qué difícil! Es que yo siempre digo que el teatro no es una profesión, sino como una perversión, como que una falla en la Matrix, ¿no? O sea, pues me ha dejado conocer muchos mundos, interiores y muchos mundos geográficos. O sea, literalmente el teatro, bueno, yo tengo la fortuna, sobre todo por Drama Fest, de haber podido conocer el mundo. O sea, desde Finlandia hasta la Patagonia, hasta Australia, o sea, Europa, por supuesto. Todo tipo de culturas y de mundos. Yo creo que eso es lo más interesante, pero también mundos interiores, maneras de ver el mundo. Los personajes me han dejado unas reflexiones muy fuertes sobre la vida, ¿no? Entonces, pues entre lo que te deja por dentro y lo que te deja por fuera, yo creo que es una... Pues sí, es una profesión entrañable, ¿no? Muy difícil, pero también muy gozosa cuando se consigue, que cuesta, pero cuando se consigue es muy gozosa por ese enriquecimiento que tienes y es ver el mundo, ver a tus compañeros, ver a la señora que está en el mercado y verle los ojos y pensar, ¿no? ¿Cuáles son sus anhelos, ¿no? Ese tipo de perspectiva del mundo. El teatro te lo da. Ahora sí, para cerrar, es el momento en que tú me hagas una pregunta a mí, que me preguntes algo de teatro. Me puedes regresar alguna pregunta que yo te hice, que aplique para mí, o puedes generar una nueva en lo que has intuido en esta conversación. ¿Por qué consideras que el teatro es pertinente como disciplina? Voy a contestar desde este momento. Esa pregunta me la han hecho de otras maneras, con otras palabras, pero me parece muy importante como lo dices, como disciplina y pensando en la pertinencia. Yo creo que en este momento es importante por el momento que estamos viviendo. O sea, no es lo mismo que tú veas las cosas en las noticias que lo veas en un escenario. No es lo mismo que siento que la vida se percibe diferente cuando lo ves. Y creo que por eso es importante. Porque es importante generar ese pensamiento que el teatro te da. Que a veces el pensamiento se puede generar de diferentes maneras. Pero creo que el teatro tiene una manera muy particular de hacerlo. Por los elementos que utiliza y por la convivencia que está generando. Entonces me parece que tiene características muy particulares de generar pensamiento y conversaciones que nos importan y que son pertinentes en ese momento. Y por eso. Gracias. No, muchas gracias a ti por la pregunta y muchas gracias por esta conversación. Gracias. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter. También ahí me pueden poner por mensaje privado qué les pareció esta conversación con Aurora Cano y sobre todo qué tal les fue con La Comida del Pantano. Si ya la vieron, les gustó, no les gustó, qué les provocó, qué preguntas y reflexiones les dejó. Y si no la han visto, ¿les dieron ganas de verla o no les dieron ganas de verla? Pues ahí me cuentan.
Y como un aviso de la Cumbia del Pantano, el fin de semana del 11 al 14 de diciembre estará subiendo en el papel del licenciado Hernández, que hace Jiménez Cacho, estará subiendo David Evia. O sea, David Evia alternará el personaje con Daniel Jiménez Cacho. Entonces, este fin de semana del 4 al 7 sí da las funciones Daniel Jiménez Cacho y del 11 al 14 las va a dar David Evia. Así que estén al pendiente de las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro, que son CN Teatro MX en Instagram, y ahí estarán poniendo la información. Y recuerden que la Cumbia del Pantano termina unas funciones este 14 de diciembre y regresará para el 8 de enero. Recuerden que además de la residencia de la compañía en el Julio Castillo, con la Cumbia del Pantano, Prendida de las Lámparas y el Diccionario, hay programación en la Sala Héctor Mendoza. Los martes de poesía a las 8 con Radio Más Igual, dirigida por Simón Franco, que es un espectáculo de teatro poesía en 7 lenguas, que incluye a 4 autores contemporáneos. Y de jueves a domingo, el Proyecto Espiral, con funciones dobles del capítulo 1, que es Ifigenia en Áulide, de Eurípides, dirigida por Gabriela Ochoa, y después el capítulo 2, Más vale morir, de Amaranta Osorio y Jorge Volpi, a partir de Agamenón de Esquilo, con la dirección de Richard Viqueira. Y estas dos, el capítulo 1 y capítulo 2, se presentan juntas, o sea, una tras otra con un intermedio, claro. Los jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Recuerden que estas opciones que se presentan en la Sala Héctor Mendoza son de entrada libre. Solo tienen que reservar en públicos.cnteatro@imba.gov.mx. Y si ya no hay lugares y les dicen está agotado, pues pueden llegar una hora antes del día de la función y anotarse en la lista de espera. Y normalmente sí se llegan a liberar lugares. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Adiós.